Muy buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El título de nuestra reflexión de esta tarde, como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, es la Escuela de Dios. Nuestra cita principal es Santiago 1, versículo 5. Le voy a dar lectura nuevamente. Dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Eh, bueno, es una gran promesa, ¿no?, de parte de Dios para todos aquellos que sentimos que necesitamos de sabiduría, ¿no?, de discernimiento para tomar las mejores decisiones. Eh, Dice él que siempre dice, nos la va a dar si nosotros lo deseamos así. Eh, Saben que el problema es que esa sabiduría no llega a nuestra vida como por arte de magia, ¿sí? O sea, simplemente por pedirla. Si yo ahorita le pido a Dios que me dé sabiduría, esa sabiduría no llega así al instante, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es que Dios precisamente nos puede dotar de esa sabiduría que todos necesitamos sin duda, ¿no?, en nuestra vida. En alguna ocasión, algunos les he platicado eh, de un detalle por ahí que me sucedió una vez con un alumno eh, que quería aprender este, el idioma alemán. Y el primer día que se presentó por ahí a clases me dijo que si sería posible que él aprendiera el idioma en unos 3 meses más o menos. Y yo le dije la verdad, le dije, sabes que no lo vas a aprender en 3 meses, obviamente. Tal vez si vivieras allá sería otra cosa, ¿no? Pero estamos acá en otro lado y es más complicado, ¿no? Entonces dices que yo tengo planes de ir a Alemania más o menos dentro de 3 meses y pues quiero defenderme, ¿no? Le dije, bueno, pues sí, padre, ¿no? Pero no creo que aprendas tanto en 3 meses, ¿verdad? Eh, y es que saben que nosotros estamos acostumbrados en la sociedad en la que vivimos a obtener todo de manera muy rápida, ¿sí? O sea, no nos gusta hacer filas, evitamos esperar en cualquier tipo de situación. Se nos ofrecen cursos intensivos, carreras, relámpago casi, ¿no? Donde tú puedes tener una licenciatura, no sé, por ejemplo, en 2 años. O sea, todo lo que implique menor esfuerzo para nosotros es una maravilla, ¿no? Y bueno, también nuestra sociedad está viéndose afectada por esa situación, ¿no? Porque como todo lo queremos rápido, este, pues nos hemos hecho muy intolerantes, ¿no? Ante la espera. Eh, Aparte, por ejemplo, todo lo tenemos como que al alcance de un botón, ¿sí? Y a veces esas cosas también nos han perjudicado hasta nuestra salud, ¿verdad? Eh, y bueno, es la realidad, ¿no?, en la que vivimos. Tristemente, alguien dice, ¿no?, por ahí que las cosas que valen la pena en la vida, pues cuestan trabajo, cuestan esfuerzo, cuestan dinero, ¿sí? O sea, no caen del cielo, nada más porque sí, ¿no? O tan rápido no las podemos obtener, ¿sí? Al menos no con la misma calidad, ¿no?, que debiéramos de tenerlas. Entonces, bueno, esta situación también se ha trasladado a la vida espiritual, ¿sí? Y nosotros queremos también las bendiciones de Dios de manera rápida, ¿sí? A veces queremos que al orar casi se resuelva la situación, ¿sí? Ahorita, aunque hablábamos del obtener sabiduría, a veces le decimos a Dios, Dios, dame sabiduría, dame paciencia, cambia mi carácter. Y pues queremos que sea al instante, ¿no? Y por eso nos decepcionamos muchas veces de Dios pensando que pues Él lo va a hacer al día siguiente o al instante, y como no suceden así las cosas, eh, pues nos empezamos a decepcionar de Dios, creemos que no le interesamos, porque a lo mejor no tiene el poder de hacerlo, y me empiezo a alejar, dejo de orar, etcétera, ¿no?
Y saben que en la cuestión de la misión que tenemos como, como cristianos, ¿sí? Ante el mundo, de dar a conocer a Dios, al mundo, eh, pues también se ha visto afectado, ¿no? También esta situación, ¿no? Por cómo somos como seres humanos hoy en día. Y hay una frase que ustedes han escuchado alguna vez, una frase muy trillada, ¿sí? Sin, ¿cómo podremos decir? Sin mucho fundamento, también la repetimos, la decimos, sin entender realmente lo que estamos diciendo. Ustedes la ven aquí en la pantalla, ¿no? Y la han escuchado. ¿La han escuchado? Estoy seguro que sí. Dios capacita. Es una frase que hemos adquirido, la hemos tomado, la hemos hecho parte de nuestro lenguaje. Eh, una expresión, pues, cristiana, ¿no? Pero que la decimos, pues, al ahí se va, ¿sí? O sea, ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Dios capacita, ¿qué creen ustedes, sí o no? Claro que sí, Dios nos capacita siempre, ¿no? Para todo lo que Él nos pide, con lo que necesita de nosotros. Para alguna tarea especial, Dios nos capacita. Pero no entendemos la profundidad de esta frase, ¿sí? De manera que la manera en que la repetimos, pues ha sido un poco, pues, fuera de contexto, ¿no? La decimos normalmente, les voy a decir para qué. La decimos en situaciones donde uh, queremos hacer cosas, sí, para Dios, pero queremos hacer las cosas precipitadamente, impulsivamente, sin planeación, sin la gente especializada en eso, etcétera, ¿no? Y cuando alguien que a lo mejor ve la magnitud del desafío, ¿sí? O del plan que se tiene para, no sé, para compartir el mensaje, por ejemplo, alguien realmente se da cuenta de la magnitud de la tarea y alguien puede decir, ¿saben qué? Miren, pero es que necesitamos primero hacer esto, hacer lo otro, hay que planear bien, hay que hacer esto. Y a ese tipo de personas las vemos un poco mal, ¿sí? Porque decimos, ay, este hermano falto de fe, ¿sí o no? Dios capacita, hermano, usted no se estrese, no se apure. Dijimos, ¿es cierto que Dios capacita? Es una realidad, o sea, Dios capacita. El problema es que nosotros creemos que Dios nos capacita, ¿sí? Cuando nos aventamos hacia la se va, como decimos. Cuando hacemos las cosas por impulso. Y que Dios nos va a ir capacitando también, como decimos, ahí sobre la marcha. Y tristemente nos damos cuenta cuando empezamos a lanzar proyectos, planes para Dios, pues que no salieron como se esperaba, ¿sí? O sea, no hubo los resultados que queríamos, no hubo calidad en el trabajo y pues ya, ahí quedó, ¿no? Tampoco hacemos evaluación a ver cómo salieron las cosas, pues no, simplemente pues ahí se hizo lo que se pudo, ¿no? Eh, el muchacho que les platicaba ahorita, eh, él quería aprender un idioma, ¿no? En 3 meses, lo cual pues es casi imposible, ¿no? A menos que seas un superdotado, ¿no? Pero eh, él quería, pues, lograr algo sin mucho que esfuerzo, con poco tiempo, sin preparación, lo cual pues es complicado, ¿no? Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Cuando alguien si alguna vez, no sé si alguien ha experimentado esto, por ejemplo, en un trabajo donde a lo mejor te exigen mucho, pero a lo mejor ni te dan ni el material, ni el personal, ni el recurso, ni la preparación, pues muchos mejor decir, no, sabes que mejor no le entro, ¿sí? Porque no tengo
no hay recursos, no hay personal, no hay capacitación, o sea, nos avientan así como al ruedo, ¿no? A lo mejor alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? O sea, cuando alguien nos pide algo, o sea, que nos piden mucho de nosotros, pero poco material, ¿no? Y muchos a lo mejor pueden decir, bueno, lo voy a intentar, pero obviamente pues, no va a salir lo que se espera, ¿no? Lo voy a hacer, ok. Otros mejor dicen, mejor yo me hago un lado porque pues, así no se puede, ¿sí? O sea, no. El problema es que, bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? En la vida cotidiana. El problema es que en las cosas de Dios, eh, hacemos las cosas a la y se va. Y no nos importa si hay capacitación o no, no nos importa si hay material o no, no me importa si hay recurso o no. O sea, yo lo hago porque al final decimos, pues, al cabo es para Dios, Dios capacita, decimos, como un pretexto, ¿no? Para decir, bueno, pues ahí Dios nos va a ir ayudando y Dios proveerá, decimos, ¿sí? Y si alguien de pronto ve la situación como complicada y decimos, oigan, hermanos, a lo mejor no estamos aventurando, ¿no? Sin los recursos, sin la capacitación, etcétera, y decimos, no, a este hermano, ¿cómo le falta fe? Decimos, ¿no? Este, y bueno, no, tristemente las cosas no salen como se espera, ¿sí? Dios capacita, es cierto, pero vamos a ver cómo es que Dios nos capacita, ¿ok? No llega Dios con una varita mágica y te toca y dice, ya estás capacitado, ya está todo listo, puedes ir a cumplir con cierta tarea, con cierta misión, con cierto proyecto. No funciona así la situación, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Vamos a ver qué dice Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Una historia que todos conocemos acerca de Moisés. Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 12, dice, un día, cuando Moisés era hombre, o sea, diciendo que ya había crecido Moisés, salió a visitar a sus hermanos, ¿sí? Él estaba en Egipto, ¿se acuerdan? Pero no como esclavo, sino como hijo de la princesa, ¿no? Dice, fue a visitar a sus hermanos, a su familia, ¿sí? Y observó sus cargas, cómo los oprimían, los maltrataban los egipcios. Y dice que de pronto vio un egipcio, dice que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. O sea, vio el abuso y pues fue algo que le llenó de coraje, de ira, ¿no? El ver cómo estaban maltratando a una persona. Él, él se identificaba con su pueblo, él sabía de dónde provenía, sabía de las promesas de Dios, de un Salvador, de que un día Dios los iba a visitar y los iba a sacar de ahí. Y entonces cuando él ve esta situación, pues él quiso ponerle un alto. O sea, probablemente ya estaba, esto fue la gota que derramó el vaso, como decimos, ya estaba probablemente fastidiado de ver esa situación y él teniendo el poder que tenía, pues no dudó en hacer lo siguiente, que dice, dice, y miró a todas partes para ver si, dice, no había nadie. Primero vio, ¿sí? A ver si alguien estaba observando por ahí, vio que estaba solo. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 12, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eh, Aquí Moisés, podemos decir, bueno, pues demostró valentía, demostró que él sí se preocupaba por su pueblo. Sí, eso es lo que vemos, ¿no? Humanamente. Sin embargo, fue algo que Dios reprobó, ¿sí? O sea, esa acción. Para empezar, Dios no necesitaba de ese tipo de libertadores, ¿no? Que es lo primero que se le venía al ser humano, ¿no? Si queremos libertar al pueblo, tenemos que hacerle la guerra, ¿no? Así como pensaban los apóstoles, por ejemplo, acerca de Jesús, ¿sí? Que él venía a derrocar el imperio romano,
pues algo así también se imaginaban los hebreos, ¿no? Cuando hablaban de un libertador, de alguien que los iba a sacar de ahí, pues empezaban ellos a imaginar, ¿no? Cosas humanamente. Pero miren lo que nos dice por aquí, en el libro de Patriarcas y Profetas. Dice, al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. ¿Qué tipo de error? Dice aquí. Dice, habían intentado realizar por sí mismos lo que Dios había prometido hacer. ¿Se acuerdan que hemos estudiado últimamente el libro de Génesis? La vida, por ejemplo, de Abraham, de Jacob, de Isaac y sus esposas, ¿no? De Sara, de Raquel, y vemos cómo todos ellos en algún momento de su vida cometieron este error, ¿sí? De querer ayudar a Dios. O sea, ellos sabían de las promesas de Dios, sí, pero ellos quisieron cumplirlas a su manera, o que se cumplieran a su manera. Dice, Dios no se proponía libertar a su pueblo, en este caso, mediante la guerra, como pensó Moisés. O sea, él dijo, bueno, tal vez esta es la oportunidad que estamos esperando. No, no era así. Dice, sino, ¿cuál era el plan de Dios? Dice, por su propio poder los iba a liberar, para que la gloria fuese atribuida solo a Dios, no al hombre. No obstante, aún de este acto, perdón, dice apresurado, atrabancado, podrían decir, dice, Dios se valió para cumplir sus propósitos. Es decir, aunque nosotros metemos la pata, Dios endereza el camino, ¿sí? Y cumple sus propósitos, pase lo que pase. Moisés no estaba, dice, preparado para su gran obra, y aquí está el gran detalle, ¿sí? Dice que no estaba preparado Moisés, y pueden decir, ¿cómo no? Si estuvo en la universidad de ahí de Egipto, era el próximo, faraón, o sea, ¿cómo no iba a ser alguien preparado? Pero para Dios era alguien que no estaba preparado, dice. Tenía aún que aprenderse la misma lección de fe que les había enseñado Dios a quién, a Abraham y a Jacob. ¿Qué lección aprendieron ellos? A no depender, dice, para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y la sabiduría humanas, sino del poder divino. O sea, no, las cosas no se hacen como nosotros queremos o creemos, sino como Dios quiere y Dios espera. Y este es un gran problema, ¿no? Como ahorita mencionábamos, cuando queremos trabajar para Dios, pues queremos hacer las cosas como yo creo que deben de ser, ¿no? Y al final digo, bueno, y si no me siento preparado, pues ya Dios me preparará y sobre la marcha, ¿no? Dios me capacitará, Dios capacita, decimos. Y es cierto, Dios nos va a preparar, a capacitar para cumplir con nuestra misión en este mundo. Pero miren lo que pasó con Moisés, ¿sí? Dice, había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de, ¿qué dice ahí? De la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones, algo que aquí en esta situación que leímos había demostrado que no existía en él, ni paciencia ni temperancia, porque fue impulsivo, ¿sí? Y le quitó la vida a una persona. Entonces, todo lo que él, toda su preparación que él creía tener, pues no le servía para nada en la escuela de Dios, ¿sí? Y tenía que ingresar a la escuela de Dios para aprender otro tipo de cosas. Y dice aquí que Dios lo tuvo que llevar ¿a dónde dice aquí? A las montañas, para aprender, dice, abnegación, temperancia, paciencia. ¿Por qué? Bueno, porque la tarea que tenía era algo muy grande, no algo grande, era muy grande. Entonces, no era cualquier cosa, ¿sí? O sea, no podemos decir, bueno, pues, ¿por qué Dios no lo mandó a sacar a su pueblo y decir, bueno, pues yo te voy a capacitar, tú no te apures? No, primero lo capacitó y ya luego lo envió. Y es algo que a veces no entendemos nosotros. Primero nosotros
como seres humanos, como comentábamos ahorita, nos lanzamos al ruedo, ¿sí? A la acción. Y decimos, y Dios nos va a capacitar. Yo creo que en ningún área de la vida hacemos eso, pero para las cosas de Dios somos muy descuidados, ¿sí? O sea, en otras cosas decimos, bueno, si quiero hacer esto, bueno, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que capacitarme para lograr algo. Y nosotros para las cosas de Dios decimos, primero lo voy a hacer y ahí Dios me va a ir capacitando. Es un engaño, ¿no? Un engaño total. Y por eso fracasamos en muchas cosas en la vida espiritual. Dice, antes de poder gobernar sabiamente, fíjense bien, debía de ser educado en la obediencia. O sea, si él iba a gobernar un día al pueblo de Israel, primero tenía que ser educado. ¿De qué tipo? ¿O qué tipo de educación tenía que recibir? Dice aquí, de obediencia. O sea, él no, podríamos decir, bueno, pues él sabía mandar porque era, él dirigía ejércitos, él dirigía, asuntos del país, ya en ese entonces, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos decir que no era un buen líder? Pero Dios dijo que no era un buen líder, porque un buen líder no es el que sabe mandar, sino el que sabe qué dice, el que sabe obedecer. Entonces, antes de poder enseñar, dice, conocimiento de la divina voluntad a Israel, que también se iba a convertir en maestro, dice, su propio corazón debería de estar en plena armonía con Dios. O sea, sí, tenía que haber una preparación previa, ¿sí? O sea, algo antes de hacerlo, ¿sí? Dice, mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitaran su ayuda. El ser humano, dice aquí, se habría evitado ese largo periodo de trabajo y de oscuridad. Pues sí, no nos gusta, como este muchacho que les decía, ¿no? 3 meses quería él aprender un idioma, pues no, o sea, no se puede, es complicado, ¿no? Entonces nosotros evitamos el esfuerzo, el trabajo, la espera, la capacitación, eso no nos gusta a nosotros nos gusta que la acción. Y por eso hemos adoptado esa frase tan famosa, Dios capacita, usted no se estrese, no se apure, no se asuste, Dios capacita. Como para decir, bueno, hay que aventarnos, ¿sí? Así como sea. Finalmente, pues es para Dios decir, Dios se va a encargar de eso. Por eso es una equivocación grave, ¿sí? Entonces dice aquí, el ser humano busca eso, ¿no? Evitar ese esfuerzo, dice, por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? ¿Se acuerdan? No fueron 3 meses, como decía este muchacho que les platicaba, ni 3 años, fueron 40 años. Ahora, si su capacitación duró 40 años, imagínense la magnitud de la tarea que él tenía, para que Dios haya dicho, esto va a durar tu capacitación, ¿sí? 40 años. Nosotros diríamos que pérdida de tiempo, como dice aquí. Dice, pero la sabiduría infinita determinó que que el que había de ser caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. ¿Cómo es eso? ¿Por qué mejor no lo mandó a una escuela de leyes o a una escuela de, no sé, de liderazgo? ¿Por qué lo mandó a cuidar animales? 40 años, imagínate. Bueno, probablemente no lo alcanzamos a comprender, ¿verdad? Pero miren lo que nos dice aquí, lo sigue diciendo. Dice, así desarrolló hábitos de atento cuidado por sus animales. Dice aquí, se olvidó de sí mismo y dice, olvidó de sí mismo, perdón, y tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser compasivo, paciente, o el compasivo y paciente dice pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o cultura humanas pudiesen otorgar podría haber sustituido esa experiencia. O sea, por mucho que haya estudiado Moisés allá en Egipto, no se comparaba con lo que Dios tenía que enseñarle en su escuela.
sea, Dios no lo mandó hacia la y se va al ruedo, no lo lanzó a ver, vea y saca a mi pueblo de Egipto, sin una preparación previa. Entonces, tenemos que entender esto, ¿sí? Y mira lo que nos dice. Moisés había aprendido, dice, de lo que se dio cuenta. Él aprendió muchas cosas que debía, ¿qué dice? Olvidar. ¿Cómo es eso? Dice, dice, las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, o sea, el ambiente en el que se desarrolló, el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y la escultura, todo esto había dejado, dice, una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo. Ya todo eso lo afectó. Dice, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. A pesar de que él conocía de Dios, fue educado por su mamá, su madre, eh, original, natural, ¿sí? Ella lo educó, pero aún así todo eso lo afectó en su vida, dice aquí. O sea, el ambiente en el que vivía. Dice el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podía hacer desaparecer esas impresiones. O sea, se necesitaba de que dice tiempo, algo que muchas veces nosotros no queremos invertir, menos cuando se trata de Dios, ¿no? Tiempo, cambio de ambiente, dice ahí, y comunión con Dios. En eso consistía su preparación. Dice, exigiría, de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte. O sea, tenía que esforzarse demasiado, dice aquí. O sea, no es de que Dios te capacita y llega con la varita mágica y se acabó, ¿no? Ya soy una nueva persona, ya estoy capacitado para lo que Dios me pida. Así es como lo creemos normalmente, pero es una mentira. Vean lo que tuvo que pasar Moisés. Dice, una lucha a muerte, dice aquí, para renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. Dice, en todos los escogidos por Dios, o sea, toda la gente que Dios escoge, dice, para llevar a cabo alguna obra para Él, en todos ellos, dice, se notó el elemento humano, o sea, los errores humanos. Sin embargo, dice, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaran con permanecer en esa condición, perdón. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servir. Y eso es algo que muchas veces nos separa de esos grandes hombres, ¿sí? Que nosotros admiramos en la Biblia. Porque si decimos y estamos conscientes, ¿no? Que eran humanos todos ellos. David, Moisés, Noé, Daniel. Todos ellos que admiramos, ¿no? Dicen, qué bárbaros, ¿no? Lo que lograron. Y decimos, bueno, pues eran humanos, eran como yo. O sea, yo puedo ser como ellos. Sí, podemos ser como ellos. Pero hay una pequeña gran diferencia muchas veces entre ellos y nosotros. ¿Cuál es? Que muchos de nosotros nos conformamos, dice aquí, así como somos. Ellos, dice, deseaban obtener sabiduría de Dios y querían aprender a servir. Y no se conformaban con permanecer así como eran. O sea, ellos querían cambiar. Y nosotros muchas veces, pues no queremos cambiar. Le decimos a Dios, bueno, sí, yo quiero trabajar para ti, quiero hacer grandes cosas para ti, pero pues así estoy bien, ¿no? O sea, con este carácter estoy bien. O sea, no le hagas nada, así estoy bien. Y somos muy buenos, ¿no? También para exigirle a Dios que cambie a la gente. Pero cuando se trata de que nosotros cambiemos, ahí sí como que ya no nos gusta la cosa. Porque requiere mucho esfuerzo eso, ¿sí? Entonces requiere, dice aquí, fervor, requiere interés, requiere esfuerzo. Y pocos
estamos dispuestos a hacer algo así, ¿no? Entonces, si yo no tengo eso, o sea, por muy humanos que fueran David, Noé, Moisés, Daniel, Pablo, hay algo, pues, que a lo mejor es muy diferente, ¿sí? Y es ese deseo, ese fervoroso de obtener la sabiduría de Dios y aprender a servirle y a pagar el precio, ¿sí? Lo que Dios decide en mi vida, como lo pagó Moisés, con esa capacitación de 40 años. Entonces, miren, Santiago 1:5, que es la cita que leímos al principio, vamos a darle lectura ahí, Santiago 1:5, dice, si alguno necesita sabiduría, es decir, si tú crees que necesitas de la sabiduría de Dios para hacer algo, normalmente algo que queremos hacer para Él, cualquier cosa en la vida, dice, pídela a Dios, que te la va a dar generosamente, a todos se las da, a todo el que se lo pide, sin reproche, Él te la va a dar. El problema es que cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, pues creemos que va a llegar así, ¿no? ¿Quieres sabiduría? Ahí está, ya eres sabio. ¿Ustedes creen que así funciona? No funciona así. Esa sabiduría o lo que Dios necesite de mí requiere tiempo, requiere esfuerzo de mi parte, requiere de mis talentos. O sea, se necesitan muchas cosas. Y cuando pedimos la sabiduría de Dios, pues a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque cuando nosotros le pedimos de corazón esa sabiduría a Dios para hacer su voluntad, para lograr grandes cosas, pues obviamente Dios lo primero que va a pensar no es en decir, ¿qué sabiduría? Ahí está, no. Sino lo primero que piensa es, ok, te voy a capacitar para eso. ¿Quieres la sabiduría? Bueno, necesitas prepararte. ¿Necesitas paciencia? Ok, te voy a preparar para eso. Y es un proceso que pocas veces queremos pasar nosotros, ¿no? O atravesar. Dice aquí, pero Dios, fíjense bien, aquí está la clave. Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en tinieblas. Y esto es de lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, queremos hacer cosas para Dios, lanzamos planes, proyectos y nos aventamos, ¿no? Lo empezamos a poner en marcha y decimos, Dios capacita. Ay, Dios nos va a ir capacitando y nos va a marcar el camino. Porque Dios necesita que hagamos las cosas con fe. Sí, con fe, pero tienes que tener también entendimiento y eso lo dice Pablo también, ¿no? O sea, lo que yo hago para Dios lo tengo que hacer con entendimiento, es decir, con ciencia, con preparación. Dice, para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia y debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Entonces, mientras yo siga creyendo que voy a hacer grandes cosas a Dios, pero yo sin cambiar y permaneciendo en tinieblas, en ignorancia, sin preparación, dice aquí que Dios no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo no tengo interés ni en cambiar, ni tengo interés en aprender, ni en prepararme. Entonces, ¿cómo voy a trabajar para Dios? Dice él, no te voy a ayudar así. Y esa es la clave la clave que existe entre el éxito y el fracaso en la vida espiritual. Y en muchas cosas que intentamos hacer para Dios. Dice, debe de comprender el valor de la oración, del esfuerzo perseverante. Los malos hábitos, costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria. Lo que pasa es que no sé, o sea, tal vez no dimensionamos, ¿no?, lo que significa el trabajar para Dios.
el hacer algo para Dios. Si nosotros hacemos las cosas para hombres, ¿sí? O sea, y lo hacemos o intentamos hacerlo de calidad, la pregunta es ¿por qué para Dios todo lo hacemos? Al ahí se va. Sin preparación, sin recursos, sin personal, sin talento, que al cabo decimos que al cabo hay Dios nos capacita. Dice, sigue diciendo por aquí, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no nos preparamos para hacer las cosas para Dios y queremos que Él nos capacite, ¿no? Decimos, ahí sobre la marcha, Dios me va a ir dando la sabiduría, el discernimiento, la preparación. No es así. Y por eso dice aquí, no llegamos a donde quisiéramos llegar, ni logramos lo que pretendemos lograr, porque todo se lo dejamos a Dios, ¿no? O sea, yo me aviento y hay Dios que haga lo que, ¿sí? Que me capacite o que capacite a los hermanos o al pastor, vamos a aventarnos así. Y lo hacemos bajo la bandera de la fe. Pues es que esto es la fe, ¿no? Hay que aventarnos así, sin preparación, sin conocimiento, sin nada. Todos los que están, dice, capacitados para ser de utilidad, ¿qué dice? Deben de ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y eso ya no nos gusta, ¿no? O sea, ¿estoy capacitado para ser útil para Dios? Sí. ¿Tú lo estás? Sí. ¿El hermano lo está? Sí, también. Porque el amigo está capacitado, sí, porque tenemos talentos, ¿no? Dios nos capacitó con talentos, con dones para servir a su causa. Pero dice que necesitamos aparte que dice, ser educados, preparados con disciplina de tipo mental y moral. Y a veces de otro tipo de disciplina también, ¿no? Dice, ¿y Dios les ayudará? Obviamente, dice Dios, va a capacitarte, Dios te va a ayudar, te va a dar el éxito, pero necesita que nosotros nos esforcemos. Porque nosotros le dejamos todo aquí, dice nada más al poder divino. ¿Y el esfuerzo humano dónde queda? Cuando hacemos algo para Dios, decimos que al cabo nuestro Dios es Dios todopoderoso y Él nos va a dar recursos personales, permisos, lugares, etcétera. Pues sí, pero nosotros no nos esforzamos nada, o sea, todo queremos que Dios lo haga, ¿no? Y nosotros sin prepararnos, sin estudiar, sin orar, sin tener discernimiento, sin personal, sin recursos, sin nada, ¿sí? Y el resultado, pues, lo sabemos, ¿no? Cuando es así. Entonces, volviendo aquí a la vida de Moisés, dice, enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios, dice, los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas, dice, percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por donde quiera dice, veía escrito el nombre del creador, la naturaleza. Estaba como en un internado, ¿no? Aprendiendo de Dios y desaprendiendo muchas cosas, ¿no? Que no le servían en su vida, ni en su misión que Dios tenía para él. Durante 40 años. Dice, Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder, y ahí fueron barridos, dice que quitó Dios de su vida, su orgullo y confianza propia. En la austera sencillez de su vida en el desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Y entonces llegó a ser paciente, reverente y humilde.
muy manso, dice por ahí en Números, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin embargo, dice, era fuerte en su fe y su fe en el poderoso Dios de Jacob. O sea, admiramos a Moisés, muchos de nosotros, yo creo que todos, ¿no? Y decimos, uy, qué bárbaro, ¿no? Y sabemos que era muy paciente, pero eso no lo traía de la cuna, esa paciencia o esa humildad. Eso fue algo que adquirió con esfuerzo durante mucho tiempo invertido. Y eso es algo que a veces no vemos. O sea, nosotros decimos, yo quiero ser como José, como Sansón, como David, como Pablo, pero no nos fijamos lo que a ellos les costó llegar a ser lo que fueron. Y yo nada más le digo a Dios, Dios, hazme como José. Así de fácil, ¿no? Pero si supiéramos lo que estamos pidiendo, a lo mejor no nos atreveríamos a pedirlo, por lo que cuesta. Dice, a la medida que pasaban los años, dice, y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, o sea, él cometía errores, dice, meditando acerca de la condición oprimida, en que vivía con su pueblo, o sea, él meditaba, ¿no? Dice, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran, que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. O sea, mientras por ahí andaba medio perdido ahí en el desierto, en su rebaño, él meditaba en todas las promesas de Dios, en tratar de entender su voluntad. Y bueno, un día, Dios iba a cumplir esa promesa, ¿no? que Dios había hecho un día a su pueblo. Miren, dice, los ángeles derramaban su luz en su derredor. Ahí bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió el libro de Génesis. ¿Qué les parece? Vean lo que costó también el escribir ese libro. Pero fue ahí en el desierto donde lo escribió, donde Dios empezó a impresionar su mente y él escribía, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos en este libro. Dice, los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés ni su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes, porque nosotros tenemos por aquí en esta Biblia ese libro, el libro de Génesis, que escribió Moisés en el desierto, mientras estaba cuidando a sus rebaños. Entonces llegó el día, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, o sea, su esclavitud, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios, dice, a los hijos de Israel, y Dios los reconoció. Dice, la época de la liberación de Israel había llegado. No nada más porque había muerto el faraón, sino porque Moisés estaba listo para comenzar su tarea, para la cual había nacido, para lo cual Dios lo escogió. No podríamos decir que era su graduación de Moisés porque apenas empezaba, ¿no? su tarea, pero al menos ya estaba listo para comenzarla, ¿sí? Pero fíjense cuánto le costó esa preparación a Moisés, 40 años. Dice, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrará la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante, dice, como humilde pastor, con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. ¿Qué les parece? Así que ojalá que nosotros aprendamos a valorar la preparación, la capacitación en todo lo que hagamos.
No nada más en las cosas del mundo, ¿sí? En las cosas de mi trabajo, de la escuela, porque ahí sí nos preparamos mucho, ¿no? Estudiamos, tomamos cursos, etcétera. Pero tristemente para las cosas de Dios no le damos esa importancia y todo lo queremos hacer, como decimos, a la y se va. Que al cabo Dios capacita, esa es nuestra excusa, ¿no? Y que al cabo pues hay que tener fe, decimos. O sea, pero confundimos la fe con la presunción, ¿sí? Moisés tenía fe, sí, pero miren cuánto le costó su preparación, cuánto tiempo. 40 años. ¿Cuánto tiempo Jesús se preparó para su tarea? Podríamos decir, bueno, toda su vida, toda su juventud, pero hubo un momento especial en el que él se preparó para su misión, para lo que él venía a hacer. De tal manera que en algún momento de su vida, ustedes recuerdan por ahí en una fiesta, donde María por ahí lo empujó casi, ¿verdad?, para hacer un milagro. Él le dijo a su mamá, le dijo, oye, pero yo no estoy listo todavía. ¿Se acuerdan? O sea, no es mi momento todavía. Y aún así lo hizo, ¿no? Pero ¿qué nos enseña esto? Que a Jesús no le gustaba hacer las cosas a la encima. Había un momento especial y todavía no sucedía eso, o sea, todavía no estaba listo. Y él tuvo una preparación muy, muy especial durante 40 días. ¿Se acuerdan? En el desierto. Los discípulos, que también sabemos que lograron grandes cosas, prácticamente ellos predicaron el evangelio en todo el mundo, conocido de aquel entonces. ¿Cuánto tiempo les llevó su preparación? O nada más un día Dios les dijo, los escogió y les dijo, ¿saben qué? Pues vayan a predicar. 3 años y medio los preparó. 3 años y medio. Mucho menos que Moisés, ¿verdad? Obviamente. Pero tuvieron una preparación. Dios no lo soltó así, nada más porque sí. A Pablo, que también era una persona que podemos decir, bueno, pero él ya estaba preparadísimo, ¿no? Cuando Dios lo escoge, otros 3 años de preparación. Dice por ahí el relato que se fue a Arabia a prepararse y a olvidar también muchas cosas que necesitaba olvidar. Así que la pregunta aquí es, cuando yo tengo algo que hacer para Dios, ¿realmente estoy preparado para eso? O yo pienso que, pues ahí Dios me va a ir capacitando, ¿no? Como decimos, Dios capacita. Y me aviento a hacer las cosas, porque digo que tengo mucha fe, ¿no? Ojalá que aprendamos a hacer las cosas para Dios de calidad y preparándonos para esas tareas que consideramos o que nosotros entendemos que Dios quiere y exige de nosotros. Y vamos a ir terminando, dice por aquí, en la escuela de Cristo no se gradúan jamás los estudiantes. ¿Qué les parece? Es una noticia triste, ¿no? Dice, en la escuela de Cristo no se gradúan jamás los estudiantes, no porque reprueben. Dice, entre sus alumnos se cuentan los viejos, dice, y jóvenes. Los que dan oído a las instrucciones del Maestro Divino obtienen constantemente más sabiduría y nobleza del alma. O sea, no es porque reprobemos, ¿no? Como hay estudiantes que nunca se gradúan, pero porque no le echan ganas, ¿no? O sea, no estudian y se lo pasan reprobando materias, etcétera, y nunca salen, ¿verdad? Aquí es al contrario, dice que se debe a que cuando nosotros nos acercamos, entre más nos acercamos a Dios, dice que somos más, que dice, sabios, y nuestra nobleza dice, también aumenta, la nobleza de nuestra alma. Y de ese modo están preparados, dice, para ingresar a una escuela superior, a la universidad, podríamos decir, a la universidad de Dios. ¿En dónde está esa universidad? Dice aquí. Dice, donde los progresos continuarán por toda la eternidad. Esa universidad está ahí en el cielo, ¿sí? La tierra nueva. Es decir, esta escuela nunca termina.
Dice que es por toda la eternidad. Así que si no me gusta prepararme, si no me gusta estudiar, si no me gusta profundizar en las cosas de Dios, pues estoy frito, ¿no?, en este asunto. Y hay algo más. Dice, los que son verdaderamente consagrados a Dios, fíjense lo que dice aquí, no entrarán en la obra impulsados por el mismo motivo que induce a los hombres a empeñarse en los negocios mundanos. Esto es meramente por la subsistencia, sino que entenderán en la obra, entrarán, perdón, en la obra sin permitir que ninguna consideración mundana los domine, porque se darán cuenta que la causa de Dios es sagrada. Y eso es algo que a veces no entendemos, ¿no? O sea, la magnitud de lo que es la causa de Dios, la obra de Dios. Si nosotros lo llegáramos a entender, creo que nuestro trabajo para Él sería de mayor calidad, ¿sí? Nos prepararíamos más, es más, nos daría, yo creo, hasta miedo el aventarnos así, sin preparación, sin conocimiento, sin recursos, sin, a veces hasta sin consultar a Dios, ¿no?, lo que hacemos. Pero a veces decimos, pues es que es para Dios, o sea, creemos que nada más porque yo digo que es para Dios, ya Dios lo aprueba y Dios me va a bendecir y Dios me va a capacitar, y las cosas no son así. O sea, Moisés creía que también estaba haciendo un trabajo para Dios cuando mató al egipcio, y Dios no aprobó eso, ni bendijo esa situación tampoco, porque no era lo que Dios quería. Entonces dijo, ¿qué? ¿Quieres trabajar para mí? Bueno, me dejo al desierto, 40 años, y ya veremos después, ¿no? Entonces, ojalá que valoremos eso, ¿no? Y que dice aquí que no seamos impulsados, ¿no? O sea, así como hacemos otras cosas también, ¿no? O sea, que veamos lo que es realmente, ¿no?, la causa de Dios, el trabajo para Dios, y ojalá que eso también nos motive a hacer las cosas de manera excelente, ¿sí? Y que podamos eh, someternos a su instrucción, a su capacitación, el tiempo que Él considere y de la manera que Él considere, para estar listos, ¿no?, para esa tarea. Que Dios nos bendiga. Pasen una feliz mitad de semana.